Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sobremesa, aquí en esta edición de Retiro de Pastores en la ciudad de Houston, Texas. Para nosotros es un privilegio que tú siempre tengas esta oportunidad para conectarte con nosotros, y yo quiero darle la bienvenida a mi compañero de batalla, mi amigo Víctor. Dios te bendiga. Pastor, ¿Cómo estás? bien, aquí, contento, bendecido, hermanos. Bienvenidos a Sobremesa. Nos sentimos contentos, privilegiados, la verdad, de compartir esta mesa con siervos de Dios y aprender de ellos también, va. Bien que decís eso, estamos aquí para aprender y para ser edificados. Y pues yo tengo el privilegio también de presentar al pastor Nelson Dávila de la Iglesia de Cristo Puerta de Restauración en la zona 18. Amigo, Dios te bendiga, bienvenido. Muchas gracias. A los hermanos, bendecirlos. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto, qué privilegio estar en medio de ustedes una vez más. Pues bienvenidos y esperamos ser de mucha edificación para ustedes, ¿verdad? A gloria a Dios. Y bueno, dirían por ahí en mi rancho, last but not least, también queremos saludar ahí de la ciudad de la Antigua al pastor Rodrigo Ordóñez. Rodrigo, Dios te bendiga, papito, bendiciones. Saluda a los hermanos, bendecirlos. Gracias, Wichito. Bienvenido a Sobremesa. Gracias, hermanos amados. Es un gran gusto poder estar con ustedes. Una bendición inesperada, pero esperamos ser de bendición para todos ustedes en esta mesa y ahí ustedes que se conectan en casa. Amén, gloria a Dios. Entonces recordemos que pues el punto de este programa, mis amados, es ir tomando estas vetas, estos piochazos, como dirían en nuestro coloquio de Benecerita, apostólicos que va nuestra autoridad dejando, y pues nosotros a la luz de la palabra vamos desarrollando, vamos encontrando para aplicarlas a nuestra vida, y también para que aquellos que se conectan con nosotros también puedan disfrutar de esta revelación tan hermosa. Pero bueno, ya después de tanto protocolo, solo les recuerdo, síganos en las redes sociales, danos un like, comparte, hace evangelismo digital. Y bueno, diría un argentino, y bueno, entonces ahora yo quiero seguir tomando, Víctor, esta dinámica de Ezequiel. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de las labores pastorales y nos quedamos con estos pocos formados, con estos débiles, pocos formados? Y para esto no sé si puedes leer 1 Corintios capítulo 8, versículo 11. Amén. La versión Arcas Fernández dice: y así, porque tú te las das de sabio, se perderá ese hermano poco formado todavía, pero por quien Cristo murió. Y entonces, así a manera de resumen, Víctor, ¿verdad? Y para que entremos, entonces hablamos que parte de la debilidad de una oveja es que a veces hay poca formación, que no está ese espíritu, Víctor, esa intención de darles formación. Y entonces vimos en varias versiones que este poco formado me habla a mí de estar flaco, de estar enfermo, Amén, de ser inseguro. O sea, aquí lo vemos en eso. Y entonces nosotros queremos ver ahora, ya para ir comprimiendo, porque si no me voy a tardar mucho, vimos entonces que la oveja, la débil, debe aprender a ser formada según el modelo de Cristo. Pero ¿querías decir algo tú, Víctor? Sí, pastor, estuvimos platicando con los hermanos acerca del pastoreo, y creo que el punto importante aquí es de que como ovejas nosotros busquemos la manera de encontrar este pastor y dejarnos formar por el pastor. Creo yo de que Dios utiliza ministros, como decíamos al principio. Dios levanta hombres ungidos con la gracia del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, y ellos nos van dando la guianza para que nosotros alcancemos la formación que el Señor quiere que tengamos. Totalmente, Víctor. Y bueno, ¿quieren decir algo, mis amados hermanos? ¿Querés aportar? Esto es así, dámela que te la doy, papito. Sí, claro. Fíjate que es bien bonito lo de la formación, porque yo creo que a veces no entender que uno está en la iglesia para ser formado. No solamente está en la iglesia con un propósito de pasar un tiempo específico, como intentando decir, dentro de un año yo ya espero tener un puesto o tener un don, pero más que todo eso yo creo que el tiempo da la formación, ¿verdad? Y para mí hay maestros que Dios deja extraordinarios. Obviamente, pero también vamos a ver un poquito de lo que siempre platicamos, porque obviamente los ministerios, el Espíritu Santo son maestros, pero el dolor, el proceso, a veces las batallas que uno lleva, son procesos de formación que Dios nos permite a nosotros llevar. Creo que hay que asimilar que aún dentro de la iglesia Dios permite el dolor para que nosotros seamos formados, equipados de una manera preciosa, ¿verdad? Y en eso yo diría, qué importante los pastores
para que sepan enseñar a las ovejas cómo llevar el proceso, vamos a decir, de dolor, diagonal formación, ¿verdad? Claro, a la que tremendo este proceso. ¿Tú querías decir algo antes de que yo te interrumpa nuevamente? Rapidito, solo en esta versión dice, por tanto, mediante tu conocimiento destruyes a esa persona débil. Así como decía Rodrigo, pueden haber maestros, pueden haber pastores, pueden haber personas que te ayuden en tu crecimiento, proceso, pero también va a haber gente dentro de la iglesia que te va a marcar para destruirte o va a querer por lo menos no dejarte avanzar. Wow. Entonces ahí es lo que tenemos que ver, cómo nosotros también como iglesia apoyamos al hermano. Y fíjate que muy bonito el puntacho que estabas. Y Víctor, me recuerdo de Gálatas 4:19, porque fíjate lo que le dice Pablo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Ahí fue donde nos quedamos. Amén. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces nosotros hablábamos con Víctor, porque entiendo esto del proceso del dolor, la formación que tú decías, pero también vimos que también debemos formar a la oveja de acuerdo a la forma de Cristo, a la forma de un ungido. Y entonces ahora, pero si seguimos haciendo así, si le sigo diciendo esto, se nos va y ya llevamos a la diga de 9 minutos, no, ya llevamos 6 minutos. Entonces mira pues, formación. La débil, la oveja débil, la que habla Ezequiel 34, si no estoy mal, Sí. debe aprender a ser formada en un redil, aprender a reconocer, y en este año del reconocimiento, reconocer que Dios ha puesto hombres que vienen de parte de Él para que nos pastoreen y nos den conocimiento, pero no formarlos a la imagen de un hombre, a la imagen de un ministerio, sino a la imagen del Cristo de la gloria. ¿Querías decir algo tú? Sí, pastor, importante lo que decía el pastor Nelson, porque en algunas historias dicen que en los rebaños existen ovejas gordas y ovejas más débiles. Claro. Entonces, ¿Cómo y también la Biblia menciona aquellas ovejas que revuelven el agua y la hacen turbia. Y no dejan que las ovejas más débiles vengan y se alimenten y por lo tanto crezcan, y se fortalezcan. Creo yo que el pastor mencionaba esto y entender nosotros como ovejas del Señor que en el rebaño vamos a encontrar diferentes tipos de ovejas, pero eso no nos tiene que desanimar, sino que nos tiene que llevar a nosotros adelante con el pensamiento de que nosotros podemos ser utilizados para edificar o utilizados para debilitar a otros también. Sí, y esto es bien importante lo que decías, porque recuerda que al final del día, como lo ha estado predicando nuestro apóstol Sergio, nosotros, no solo los pastores, sino toda la congregación debe aprender a tener una labor de pastoreo. Sí, ¿Se amén. acuerdan que predicó de la, ¿cómo se llamaba? Desde la oveja pastora, de la iglesia pastoral. Entonces, fíjate que a mí me llamó bastante eso la atención, porque existen paradigmas en la iglesia, Rodrigo y Nelson, existen verdades absolutas escritas por un hombre en donde el pastor es el que debe pastorear. Y cuando yo escuchaba, y juntamente con Víctor escuchábamos esta revelación desde nuestra autoridad del apóstol Sergio, nos marca un panorama totalmente distinto, porque entonces, como lo decías tú, o sea, nosotros como ovejas de un rebaño, no solamente estamos disponibles para ser apacentadas y alimentadas, sino tenemos este trabajo de pastoreo, de pastorear a la oveja, de no ser una piedra de tropiezo, como tú decías, como está ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Que por el exceso de conocimiento, la poco formada no fue rescatada y se perdió. Pero querías decir algo porque te vi así. Yo estoy tratando de que ustedes... Dame la que te doy. Sí. Sí, es que fíjate que si aplicamos lo mismo y le decimos, ok, la persona que debe... Yo escuchaba a mi papá un día decirnos, es que ustedes me tienen que ayudar también a pastorear. O sea, no solo hablándome a mí como en una función pastoral, sino que a los diáconos, a los ancianos que están en la iglesia, y es para ayudarle a la gente. Es para decirle, bueno, mire muchacho, yo tampoco lo puedo, perdón por el muchacho, ¿verdad? Pero Estamos en confianza, papi, tranquilo. tampoco lo puede hacer todo el pastor. Claro. Pero entonces las personas con conocimiento te tienen que ayudar a ser mejor, no a meterle zancadilla a los demás, ¿verdad? Totalmente, y ese es un gran peligro. ¿Querías tú decir algo? Fíjate que hay un salmo, el 139:15, donde dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, ¿verdad? Y yo diría que entonces, si todos nosotros vamos a hacer parte de esa función pastoral de formar, a veces se ponen los reflectores sobre los pastores,
pero qué lindo uno agarrar la idea de decir, bueno, yo voy a ir a ayudar, no necesariamente para que me miren o donde no me van a ver, sino que una formación también para decir, ayudar en el secreto. Hay hermanos que vemos en la amistad, podemos tener una plática que tal vez uno de los pastores no va a recibir la queja, te voy a decir, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, en vez de decir, bueno, si es que el pastor no mira o el anciano hizo tal cosa, creo que es importante que nosotros vayamos a lo secreto, decir, mira, ahí está un punto de formación, todos nosotros esa función pastoral, para que nosotros ayudemos a formar a las ovejas todos juntos, creo que tiene que ser la visión. Eso que tú decías es bien importante, o sea, la meta, diría alguien por ahí, o sea, el logro máximo de una congregación es que realmente todos como ovejas del Señor nos pastoreemos los unos a los otros para ir creciendo. Pero entonces, mira, pues ya aterrizando, antes que empiece a cambiar, decir, sí, dale, porque el pastor así Rodrigo... me interrumpe él siempre. Sí, el pastor Rodrigo mencionó uno de los puntos de los lugares de formación, porque David, estando en el rebaño que pastoreaba de su padre, no era el rebaño de él, sino que él estaba en lo secreto, él estaba donde nadie lo podía ver, y cuando tiene el encuentro con Saúl le dice, no, yo peleaba contra leones, peleaba contra osos, pero nadie lo sabía, nadie estuvo ahí para atestiguar eso, sino que él en lo secreto recibió esa formación de parte del Señor, y en su momento, esto es importante, porque en el momento de Dios, Dios le da la exaltación al que se deja formar en lo secreto. Creo que Dios nos está llamando a nosotros para que nos dejemos en la intimidad con el Señor, y si hablamos de lo secreto, dice el Señor, cuando quieras orar, métete a tu cuarto en lo secreto, y ahí pídele a tu Padre que está en los cielos, y cuando sea tiempo, te va a recompensar en público. Pero entonces fíjate pues, Víctor, entonces ya que empezaste a tocar esta temática, entonces nos damos cuenta que no solo, mis amados, es de poner un modelo, el modelo de Cristo, el modelo del ungido, de apoyarnos en pastoreo, sino como tú lo mencionabas y Víctor lo aceleró, es que hay lugares de formación, hay vientres, y este vientre, lo secreto, es bien importante porque a veces, lo mencionabas tú y yo lo quiero apuntalar un poquito, a veces desgraciadamente el corazón del hombre es engañoso, es inclinado al mal, y entonces buscamos mucho los reflectores, y sin embargo Dios dice en su escritura, obviamente, dice en la palabra que Él busca lugares secretos, lugares en donde nosotros podamos ser formados. Yo lo quiero poner así, para que nosotros podamos resistir el nivel de envergadura que Dios tiene para el ministerio o la comisión existencial que nosotros tenemos aquí en la tierra. ¿Querías decir algo? Sí, fíjate que, mira, perdóname que te use a ti de ejemplo, pero como son tus ovejas también, ¿verdad? No. Entonces, déjame que te... Mira, con el pastor no te metas. Pero fíjate que, mira, estábamos viendo ministrar, bueno, yo, como somos amigos, entonces lo comento, ¿verdad? Estaba viendo ministrar, ponerte en el retiro, ¿verdad? Y cómo Dios te está usando y te sigue levantando y te sigue para su gloria, ¿verdad? Sí, gloria al Señor. Pero yo digo, yo que te conozco de años, yo digo, es que lo público ahí, hubo una formación antes, secreta, ¿verdad? Que tal vez muchos no conocerán, pero el resultado de lo público es, o sea, yo quisiera lo público, pero nadie va a ir a lo público si no dejamos que el proceso secreto que Dios conoce nos forme, nos trabaje. Y yo diría, en tu caso, pues como es tu iglesia, te lo digo con mucha libertad, claro. Yo doy testimonio de la sujeción, el amor y la humildad tuya también para poder soportar algunas cosas que se dan en secreto, que es lo que te ha permitido el Señor llevarte a donde te ha llevado. Papi, pero no nos ministremos ahorita porque si no me van a bañar el programa. No, pero fíjate, pues mira, yo sigo con esto y ahorita les doy... Esta es la dinámica del programa. Damos nuestras opiniones y todo, pero mira, en esto me acuerdo en 1 Samuel 17:34, porque quiero marcar un punto que es bien importante de la formación. ¿Tenés ahí 17:34, sí. 1 Samuel? Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño. Entonces, mira, quiero que nos demos cuenta que David, tomando cotación de lo que tú estabas diciendo, David fue formado en un rebaño que no le pertenecía. Y es que, mira, a veces haciendo esto y a la ocasión a esto, realmente en el secreto, uno debe... Mira, yo soy un firme creyente que todos los que estamos aquí tenemos una comisión existencial, tenemos un trabajo que hacer aquí en Dios. Pero sin embargo, primero nos mandan a una formación en lo secreto, donde nadie nos mira, para aprender a amar
lo que no es nuestro. Porque mira, David amaba el rebaño de su padre y ahí fue formado. Y esto es bien importante porque, como tú lo mencionabas, a veces nosotros solo queremos las luces, a veces queremos solamente las multitudes, y sin embargo David, mira, el rechazado, el que tenía problemas ancestrales, el que no valía, perdón, no se van a enojar conmigo, el que no valía nada a los ojos de su familia, fue formado en el secreto de un rebaño. ¿Querías decir algo, Tere? Sí, pastor, importante este ejemplo porque hay cosas que nosotros sufrimos y pensamos que nadie toma en cuenta eso. Pasan situaciones, el mismo David escribe salmos donde expresa sus sentimientos, donde se siente traicionado, donde se siente debilitado, donde se siente que no hay nadie que pueda ayudarlo porque sus hermanos eran demasiado malos con él, ¿verdad? Su padre lo marginaba, presentaba a sus hijos preferidos. Creo yo que es parte de un proceso también, pero sabía él que en los secretos se podía encontrar con el Señor. Y esto es figura también del lugar santísimo, ¿va? Cómo Dios va transformando y dando vida a aquella vara que no tenía fruto, no tenía retoño, y entra en los secretos de Dios y empieza a reverdecer. Esto creo yo que nos trae a nosotros una esperanza. Si alguien se siente así, creo que estando en el secreto, buscando la presencia del Señor, va a venir esa fructificación. Es que es bien importante esto de marcarlo bien a todos los que nos están viendo y se están conectando. Y es que en el rebaño hay un secreto, sí, en donde no están los reflectores. Ese es un proceso de formación, porque mira, ahorita te doy el tiempo a vos, papito, pero fíjate, no solo a David le pasó. Sí. Si te das cuenta en Gálatas 2:1, Pablo, después de 14 años, entonces mira, dice, Gálatas 2:1, entonces después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Entonces, ponete, el secreto a veces también me habla de un tiempo. Debe haber un tiempo en donde seamos los anónimos, ¿verdad? O los siervos del Señor anónimos, porque recordate que la Biblia es tan clara y tan linda, y dice en el libro de Proverbios que antes de la caída viene la altivez de espíritu, y que Dios rechaza al altivo, Dios rechaza, diríamos así entre los compadres, Dios rechaza al creído, Dios rechaza al soberbio. Sin embargo, al humilde, Dios no puede resistirse ante el humilde. Entonces, yo cuando veo el ejemplo de Pablo después de 14 años, mira, o sea, qué importante proceso de 14 años en el anonimato, en la soledad, sin que hubieran reflectores, para que fuera formado, perdón esta palabra, y si me meten al cuartito apostólico, pues ya que estoy aquí cerca del reloj de Dios, pues ni modo, me aguanto. Pero fíjate, quiero que te des cuenta, para que cumpliera su comisión al 100, porque recuerda que él fue dado el título de ser el perito arquitecto de la iglesia. Pero querías decir algo tú. Fíjate que yo creo que, por ejemplo, en nuestras iglesias no nos dan el púlpito como tan fácil, ¿verdad? Claro. O sea, no es aquello de que llegas, vas a tener un proceso de formación y ya, bueno, a las 2 semanas te toca predicar. O sea, tenés que pasar algo en lo secreto, y tal vez ese pasar algo van a ser cargar sillas, ese algo quizá va a ser barrer el templo, pero todo eso te va a formar. ¿Para qué? Para que cuando tengas los reflectores encima, tú puedas tener esa humildad también y decir, mira, te tengo que corregir y vos aceptar la corrección. Tengo que hacer tal cosa contigo y tal cosa pasa. Porque entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se sube alguien que no ha tenido en su momento un proceso de formación, es donde viene esta persona como a herir, como solo a querer, digámosle, mandar. No era mandar la palabra que buscaba, pero solo a querer pasar como encima de los demás. Totalmente. ¿Tú querías decir algo? No, solo quiero rescatar 2 cositas. De lo último que vos estabas diciendo, a veces no está formado, viene deformado. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, por eso necesitamos, y todos venimos así, no es para señalar a alguien, decir, bueno, ¿verdad? Sino todos venimos así, entramos hacia el Evangelio. Totalmente. Por eso formación. ¿Pasó? Sí, dale, dale. Así interrumpe aquel. Bienvenido al club. Por lo que decía el pastor Nelson, el apóstol Pablo, porque estamos hablando de él,
tiene estos 14 años donde no había subido, la revelación que había recibido de parte del Señor la tenía con él solamente. Entonces él va a pedir una venia apostólica, decir, mira, esta es la revelación que el Señor me dio. Pero, y uniendo la humildad, como lo decía, le ponen un aguijón en su carne para que no se gloriara de la revelación que él había tenido. Pero eso es donde lo obtuvo, en la formación, en lo secreto. Creo yo de que, como decía el pastor Nelson, si nosotros no pasamos ese proceso de levantar sillas, de barrer la iglesia, de limpiar los baños, nos vamos a sentir que estamos en el tercer cielo siempre, pero necesitamos ese aguijón para que sepamos de que todo lo que nosotros tenemos viene del Señor, y por eso él mismo dice, nosotros somos vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no sea de nosotros. Totalmente. Pero ahora te digo, el tiempo se... Sí, no, fíjate que gracias. No, siempre estoy rescatando lo que tú estás diciendo, porque fíjate que, mira, y lo otro que yo también intentaría subrayar es, bueno, digamos, alguien es pastor o anciano, no se acabó el proceso de formación. O sea, tener un título no significa que no puedas poner las sillas o no puedas seguir haciendo cosas que no son públicas. ¿Verdad? Yo creo que eso es bien importante que nosotros lo asimilemos, porque no es como una promoción laboral, vamos a decirlo así, en el sentido de que, bueno, ya soy el gerente de la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora los demás tienen que hacer. Sino que la formación continúa, y yo miro que eso lo enseñó el Señor Jesucristo cuando le dijo, aprendan de mí, Sí, claro. que soy manso y humilde de corazón, y yo vine a servir y no a ser servido, siendo el máximo, ¿verdad? Él no dijo como, bueno, Como háganlo mayor todos servidor, ustedes, ¿verdad? Yo vengo a servirles también. Y fíjate que apuntalando eso, porque ese pensamiento es bien importante, por eso nosotros hablamos en el programa pasado y enfocamos y apuntalamos bastante, porque como hay otros procesos de formación, apuntalamos bastante el formar a Cristo, porque entonces cuando hablamos de formar a Cristo, no importa si sos pastor, si sos evangelista, si cualquier tipo de gloria que Dios haya puesto en ti, el modelo, la formación de Cristo es como lo que tú venías a decir, apréndanme a mí, soy manso, soy humilde, no vine a que me sirvieran. Y date cuenta que esto es un choque, no digo nuestras congregaciones, que el Señor reprenda al adversario, pero es un choque de pensamiento, digamos, de liturgia cristiana, porque entonces mientras vas creciendo, se van olvidando los privilegios que nadie quiere hacer, pero cuando vas a la Escritura, mira, por eso yo siempre apuntalo, que nosotros vamos a tener éxito cuando sigamos haciendo el modelo que está escrito, porque Jesús, siendo grande, mostrando milagros, maravillas, Él le decía a sus discípulos, ¿no? O sea, no le decía al conglomerado, iba a decir yo no, ya estoy aquí, no, él le decía al conglomerado, no, le decía a los discípulos, no, yo les vengo a servir. Y esto es bien importante, y gracias por mencionarlo, porque esto, desde mi perspectiva y con mi poquita experiencia, yo creo que eso define un liderazgo. El liderazgo, según la formación de Jesús, debe ser, nosotros estamos para servir, sea que seas pastor, apóstol, cualquier tipo, está siempre para servir. Y mira, date cuenta entonces, el rebaño, la formación de los 14 años de Pablo, ¿verdad? Sabiendo que él ya tenía una comisión. Y después tenemos aquella parte de la Escritura donde Elías se pone así como medio hashtag depre, y el Señor le dice, 7,000 no han doblado rodilla ante Baal. Y entonces nosotros escribimos aquí, pero ¿y dónde estaban? Ellos estaban en lo secreto. Entonces me habla que esta formación, este vientre, Víctor, de formación, también es un vientre de adoración, es donde se forman gente que está dispuesta a adorar, como dice la Escritura. ¿Querías decir algo tú, Víctor? Sí, importantísimo, porque en el ambiente, en la atmósfera en la que este profeta se manejaba, era una atmósfera de idolatría, una atmósfera de apostasía también. Entonces, los secretos nos guardan a nosotros de esa atmósfera, los secretos, porque ellos no se habían contaminado. El problema de Elías era de que solo yo he quedado, Señor, ¿qué va a pasar con el ministerio? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Exacto, entonces el Señor le recuerda, no, hay 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal, pero la pregunta era esa, ¿dónde estaban? Estaban en el lugar secreto de formación donde no podían ser tocados, y creo que Dios nos guarda. Dios, a pesar de que nosotros estemos en lo secreto, Él sabe los propósitos que tiene para nosotros. Yo amarraría la idea y le diría a todos los que nos estén escuchando, igual a ustedes, y juntamente conmigo, que nosotros debemos aprender a no tenerle temor a lo secreto, sino dejar que Dios nos lleve y nos conduzca a lo secreto,
porque es indispensable, o sea, según lo que estoy viendo, porque no podemos decir que nosotros somos fuertes, porque tal vez nosotros tenemos un concepto, diría Pablo, un poquito más alto de lo que nosotros realmente somos, y creo que este lugar de formación es fundamental para el desarrollo de un ministerio, para el desarrollo de una oveja que anhela obispado, que anhela, lo quiero poner así un poquito sensacionalista, que anhela hacer grandes cosas en Dios. Las grandes cosas en Dios se hacen primero en los secretos, se forma. Pero ahorita les voy a cambiar un poquito la temática, porque entonces esto se pone más trimibundo, y saludamos ahí a Argueta. Al León. Al León, ¿verdad? Esa es una palabra de León, trimibundo. Pero fíjate que hay otro lugar de formación, y no sé si lo lees ahí en Job 33, versículo 6. Sí. Dice Job 33, verso 6, he aquí, yo como tú pertenezco a Dios, del barro yo también he sido formado. Entonces, mira, ahí nos ponemos un poquito, mira, diría, feitos, porque, mira, pues todos quieren la bendición, Víctor. Sí. Nelson, todos quieren ir de gloria en gloria, de poder en poder, pero como lo hablabas tú al principio, pero hay vientres de formación, y un vientre aparte de lo secreto. Yo estoy tomando lo que vos tiraste revelación, y aquí estamos sacando, mira, la prueba. Y date cuenta que a todo cristiano, toda oveja, esa palabra es una palabra que trata de evadir, Nelson, es una palabra que nadie quiere pasar por la prueba, pero aún si te das cuenta, en el Salmo 23, en el itinerario de la oveja, hay un segmento del viaje. Ya que estamos nosotros viajando aquí de nuestras ciudades de origen, te das cuenta que hay un segmento, el valle de sombra y de muerte, la prueba. O sea, la oveja tiene que aprender que la prueba no es para matar, no es porque Dios se olvidó de uno, no es porque no somos los favoritos, como muchas veces dicen, sino la prueba es un lugar de formación. Pero ¿querías decir algo tú, papito? Sí, mira, la prueba creo que es un lugar que te enseña. Muy bien. La prueba es un lugar que te lleva a tu límite para ver hasta dónde quizá puedes llegar. Tal vez no es lo mejor dicho ahorita, ¿verdad? Pero recordate que a los que entrenan de élite, claro, también les exigen. Claro. Entonces Dios tiene grandes cosas, no solo para nosotros, sino también para alguien que nos pueda estar escuchando. Totalmente. Entonces, esa persona, si anhela lo que tú decías, o sea, la prueba a veces se pasa solito. Claro. Y claro, nosotros sí tenemos una iglesia, porque, mire, yo, aunque estoy lejos, yo me siento parte de Santa Clarita también. Aleluya. Entonces, tenemos una iglesia. Si te damos la membresía. La membresía. No, pero es una iglesia donde podemos estar. Claro. Y podemos correr también a decir, mire, la estoy pasando complicada, ¿verdad? Pero también en esa parte donde la estoy pasando complicada, sí, van a haber los momentos donde vas a llorar solito y solito con el Señor, y ahí es tu formación. Totalmente. ¿Querías decir algo tú? Fíjate que yo quiero leer un versículo, te lo voy a poner en la sobremesa, en la mesa de la sobremesa, ¿verdad? Y para que lo platiquemos, porque mira, fíjate que esta es la cita de Romanos 9:21. Mira cómo dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Entonces, mi interpretación, corregime si estoy equivocado. Mira, significa que a veces pues, puede ser que una misma persona, una misma masa, claro, digamos, sea utilizado, por ejemplo, para una actividad, algo muy honroso, y lo otro queda en lo ordinario. Y lo otro que yo puedo interpretar es, pues al final de cuentas, creo que también, aunque todos tenemos un gran llamado en el Señor que desarrollar, pues de repente habrá algunos hermanos que Dios los va a utilizar mucho más que a nosotros, ¿verdad? Y como barro nosotros tenemos que dejarnos formar para lo que estamos hechos, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que encajar en su propósito, ¿verdad? No en el propósito de otro, o decir yo quiero lo que tiene él, sino encontrar lo que uno es. Y al final de cuentas, donde Dios te quiere poner, ahí vas a ser completamente feliz. Para eso, para mí, la formación para eso. Totalmente. Mira, este versículo diría alguien, es un poco controversial, ¿verdad, Víctor? Pero esto nos deja una gran verdad. Porque mira,
yo lo he leído en la Escritura y creo firmemente que Dios tiene para cada uno un plan. Y entonces el problema del corazón humano es esto que yo quiero ser como tú, o yo quiero ser como aquel, o porque aquel lo usa y aquel no. Y entonces este verso nos deja ver que ¿quién es el alfarero? O sea, nosotros dependemos realmente del destino, lo quiero poner así, del destino profético, de esta comisión que Dios tiene para cada uno de nosotros, sea bueno, no quiero poner ordinaria, sino o no sea tan bueno. Y entonces, y nosotros debemos aprender, por eso, pero mira, esto es bien importante, porque es por la formación, porque si sos formado, entendés que el lugar donde Dios te lleva, en el lugar donde Dios te va a poner para desarrollarte, ahí Dios te va a dar la victoria. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, pastor, importante lo que dice el pastor, porque el alfarero en su soberanía elige en qué posición nosotros vamos a estar, ¿va? Y quiero contarle un testimonio. Sí, administración, no. Un hermano me dice que el profeta le había dado una palabra. Sí. Y le digo, ¿y qué te dijo? Me dijo que Dios tenía cosas extraordinarias para mí. Y le digo yo, ¿y ahorita qué estás haciendo en la iglesia? No. Y me dice, estoy enseñando niños. Pero lo que a mí me llamó la atención en ese momento es que depende de nosotros darle la grandeza o la dimensión a lo que nosotros estamos desarrollando, porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, pensamos que lo que el otro hermano está haciendo es mejor que lo que nosotros estamos haciendo. Y como lo hemos aprendido en la interdependencia del cuerpo, tan importante es la boca como los ojos, tan importante es la nariz como los oídos. Y si nosotros no le damos esa dimensión de importancia que Dios nos da en la posición que nos pone, nosotros vamos a vivir frustrados. Entonces no vamos a adquirir esa formación y no vamos a desarrollar aquello para lo que nosotros fuimos llamados. Sí, mira, fíjate que sí, como me interrumpiste te lo estoy devolviendo. No, fíjate que qué lindo porque esta cita dice, 2 Corintios 4:7, tenemos un tesoro en vasos de barro. Amén. ¿Verdad? Todo lo que nosotros desarrollamos tiene un tesoro adentro, ¿verdad? Aún lo que pareciera ser pequeño, ¿verdad? Ajá. Pero lo pequeño en Dios, en realidad, por nuestra misma naturaleza, en realidad es más de lo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Entonces, qué lindo eso que tú estabas poniendo ahí. Fíjate que, como dijo, perdón. Ya también nos empezamos a interrumpir. Testimonios, ¿verdad? Sí, fíjate que yo le decía al Señor, hablando de reflectores, y tal vez después se ríen de mí, pero yo le decía, Señor, yo quiero andar viajando, qué chilera será andar predicando de lado en lado, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que me tocó ir a un evento lejos, y mi prédica fue la única que no se transmitió. Fíjate, conmigo falló, no se transmitió, no salí ni en redes ni en nada, y el Señor me habló, y me dijo, mira, es que tú no estás para andar en la calle. Me lo dio a entender algo así bonito, ¿verdad? Claro. Sino me dijo, lo tuyo, yo te voy a decir cuándo. Entonces, por eso puede llegar a pegar también. Porque entonces recordate que el alfarero está formando, pero también te va a destruir. Tal vez vos ya te sentís una gran vasija. Te va a dar tu uso. Pero te va a dar el uso. De una manera bien linda. De una manera linda. Rodrigo, sí. Te va a dar todo. Sí. Y es que eso es que este es un problema que por eso a veces yo me gano la enemistad de muchos, porque ponete en la labor pastoral y lo tomo de lo que nuestra autoridad, el apóstol Sergio, nos vive enseñando. Y entonces yo lo tomo en mis palabras así un poquito coloquiales. El pastor tiene que oler oveja. Entonces, a veces nosotros confundimos las glorias que Dios ha depositado en nosotros para irlas a andar ministrando por todo el mundo. Y entonces date cuenta que ese es un llamado específico. O sea, mira, pues, lo que Dios, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero el hermano Víctor y yo, pues casi que nos parecemos, porque nosotros terminamos un viaje y estamos molidos, matados, el jet lag, y sin embargo yo veo nuestros apóstoles que van adelante de nosotros, no viajan, se enferman. No sé, nuestro apóstol no viaja, está enfermo, se deprime,
siente que ya no, como que no tiene, y solo empieza a viajar. Y entonces, pero sabes que lo entendí, porque a veces, como una vez me lo dijeron en ese rebaño tan lindo de Benecer Los Ángeles, pero hace mucho, mucho tiempo, me dijeron, ¿y usted no, por qué no predica como su papá? Y entonces yo entendí con palabras de amor, pero un poquito así, le dije, porque él entendió su llamado y yo tengo que entender mi llamado. Y entonces ponete, ese es como consejo para todos los que nos miran. Mira, cuando uno está haciendo la labor de Dios en donde Él lo quiere, mira, es una satisfacción, Víctor, y no importa si hay miles, 10,000 o si hay solo cientos o 10. Si estás en el lugar donde te están formando, donde estás cumpliendo, ahí Dios se va a manifestar. Pero querías decirlo porque veo que me quieres interrumpir. No, papi, te le di el tiempo a... Sí, hombre, pero no son mentiras. El apóstol también nos ha enseñado que las prédicas vos te prepares como si vas a tener de 10 o también miles. Entonces yo creo que es parte de esto, también es tarea apostólica, donde te dicen prepárate y hazlo bien. Totalmente. Y aquí platicando y ministrando, ¿no les ha pasado que tienen un tema que dicen, hoy sí, para que la iglesia esté, de domingo? Es un tema de domingo. Y cuando llegas a la iglesia no llegó nadie. Eso es formación, ¿verdad? Dios te está formando ahí tu carácter, de lo que tú decís, ¿verdad? Claro. O sea, y es que, y date cuenta con ese ejemplo, porque no solo a vos te ha pasado, sino creo que a todos nos ha pasado, donde nosotros decimos, este tema va a ser una reventazón. Y cuando uno, bueno, a mí me ha pasado a veces que cuando uno llega, uno da el tema y uno dice, no, hoy ni me di a entender, estuve dando... Y llegan los hermanos y, pastor, el Señor me habló de una manera, entonces, pero yo tomando esto, para siempre ir alineándolo a estos vientres de formación, esa es la prueba, porque la prueba nos tiene que dar como fruto la humildad. La prueba, o sea, el producto de ese vientre de formación es la humildad. Ponete, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que pasó. Entonces, mira, no solo humildad, la prueba, este vientre genera en nosotros humildad. ¿Para qué? Humildad para aceptar los designios de nuestro Dios, para aceptar nuestra comisión como Él es el alfarero, como tú lo decías. Él a cada uno le da conforme a su misericordia y soberanía. Pero esta humildad genera también obediencia. Porque entonces, ¿de qué sirve esta gran comisión existencial si realmente no hay obediencia en nuestro corazón, Víctor? Y recuérdate que Samuel se le acercó a Saúl y estoy cansado del sacrificio, estoy cansado. Lo que yo estoy anhelando es obediencia. Aún Deuteronomio 28 dice, si obedeces, vienen todas las bendiciones. Entonces, date cuenta que a mí me impacta bastante este vientre, porque este vientre da luz las bendiciones. ¿Por qué? Porque si aprendes a ser obediente en la prueba, como dice aquí Hebreos, aunque era hijo, o sea, está hablando en figura de nuestro Señor Jesús, aunque era hijo, padeció, decidió pasar el proceso y eso lo catalogó como obediente y le trajo bendiciones. Víctor, ¿querías decir algo tú? Creo que la prueba nos revela en realidad lo que nosotros estamos hechos. A mí me llama la atención Job, porque Job, el Señor lo ve como proféticamente, va, hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Pero al final de cuentas, cuando él empieza su proceso de prueba, él se ministra y dice de que en algunas versiones dice que él no compartía con los que cuidaban su rebaño, prefería dárselo a los perros. Y también dice que él hizo un pacto con sus ojos. O sea, habían defectos en Job que al pasarlo por la prueba, incluso su relación con Dios no era total. Porque ya creo que el capítulo 40 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque fue necesaria la prueba y eso purificó su ser y ya lo cambió de dimensión al punto de que tuvo una relación más íntima con el Señor. Qué tremendo. ¿Tú querías decir algo? Porque medio te interrumpí, perdóname. Rescatando lo que tú estabas diciendo, de que aunque era hijo del Señor Jesucristo, estoy dispuesto a padecer. Y entonces me gustaría hacer la aplicación y nosotros también como hijos espirituales de un Padre del alma.
Wow, porque lo que pasa es que a veces, digamos, alguien dice, es que es mi papá o es mi pastor, pero a veces no estamos dispuestos a padecer la disciplina, o ni siquiera a veces la disciplina, sino el hecho de que hoy le tocó a otro y a mí no, ¿verdad? Y todo es parte de mi formación. Yo me he topado con eso, ¿verdad? De que alguien que dice, no, es que no me toma en cuenta, entonces no me quiere, ¿verdad? O si tiene que aguantar una disciplina. Pero si el Señor Jesucristo, siendo hijo, o sea, porque Él podía haber hecho el reclamo, si soy el Hijo de Dios. Claro. Entonces, si alguien no merecía sufrir a Él, ¿verdad? Pero yo ahora hago la aplicación como para mí como hijos espirituales. Y es que ahí me estás metiendo al callejón de las trompadas, como Víctor siempre porque date cuenta que es bien fácil decir. Y bueno, como somos parte del ministerio, es bien fácil decir mi padre espiritual, mi daddy, mi cututuy, pero date cuenta que es que la identidad debe ser plasmada, porque el que tiene la identidad de hijo aprende a padecer. Aprende a padecer. Mira, esto es un gran ejemplo en Hebreos para nosotros, porque a veces nosotros confundimos, tal vez por agradarle a la autoridad, usted es mi padre, pero realmente esta identidad, Víctor y mis amados, de hijos, se demuestra en medio de la formación de la prueba. Mira, todos fuimos hijos aquí de una casa, y no estoy hablando de una casa espiritual, porque todos somos parte de la casa espiritual, sino todos fuimos parte de una casa en la tierra, ¿verdad? Que tuvimos autoridades, padres y madres, y date cuenta cuántas veces no nos pusieron a prueba nuestros padres, o perdóname, cuántas veces, cuántos errores no cometieron nuestros padres que hoy vos y yo, y bueno, todos somos, ya te iba a quitar a vos, pero ya me acordé que vos también que somos padres, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y como dice la Escritura, ustedes siendo malos padres. Sí. Y aún así la identidad de nuestro hijo se mantiene desde que nace hasta que el Señor dice, es hora de regresar allá arriba. Entonces quiero que te des cuenta que nosotros como ovejas, pero mira, la formación de la prueba, porque a veces me acuerdo, bueno, no quiero contar porque nos quedan solo 3 minutos, pero recordate que hay una prueba en la obediencia en Elías y Eliseo. O sea, cómo lo maltrataba. Y entonces yo de esa historia saqué este rema, y con mi vida ministerial, que la prueba del discípulo es el rechazo. La prueba del discípulo es el rechazo, pero date cuenta, ¿pero por qué? Porque el rechazo, o sea, la prueba, esa inconformidad de que te sientas, eso provoca obediencia. Y esa obediencia es porque ya generaste humildad. Porque la humildad es saber de que el que está arriba de ti tiene una autoridad más alta que uno. Porque ese es el engañoso, dice Víctor, que es el corazón. Y entonces date cuenta, y esto provoca, no te lo voy a leer, pero en Lucas 17, 16 al 18, fíjate, provoca humildad, este vientre, humildad, provoca obediencia, y la obediencia al final provoca agradecimiento, porque en este pasaje de Lucas 17 fueron los leprosos, solo uno regresó a dar, fíjate, no le fue a pagar, sino fue a dar gracias. Y qué importante, Víctor, que este vientre de la prueba, lo que hace en nosotros es poner siempre un corazón lleno de acción de gracias. ¿Querías decir algo tú, Víctor? Sí, eso del agradecimiento también es tan necesario, porque el pastor lo decía acerca de la aplicación a los padres espirituales y a los padres terrenales también. ¿Cuántos de nosotros el pastor se ha esforzado, se ha sacrificado, ha desatendido a su familia por darnos 1 hora, 2 horas de ministración? Y en el rato menos pensado decimos nosotros, pastor, siempre no, le agradezco mucho, me voy a ir a otro lado. No hay agradecimiento, no hay un valorar ese esfuerzo y ese trabajo que se hace por el bienestar de las ovejas. Creo que como hijos de Dios debemos de agradecer de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y los momentos que el Señor nos da en la casa del Señor y los siervos que Él ha levantado también. Pero date cuenta en esto, para ir cerrando esta idea, date cuenta que no podemos enseñarle a las ovejas y al pueblo
a saltar este vientre de formación. Sí. Mis amados, es necesaria la prueba, es necesario el proceso. Va generando humildad, como lo decías tú, para saber que el designio de Dios va más allá de nuestras expectativas, va más allá de lo que nosotros queremos. Él decide, en su soberanía, Él decide a quién le da y cómo le da. Pero esa humildad genera en nosotros obediencia, porque genera identidad. Reconocemos a alguien que está arriba de nosotros, que nos puede rechazar, que no nos puede tomar en cuenta, que nos puede voltear el pelo, que tal vez no nos da tiempo, pero eso provoca en nosotros obediencia. Y al final de eso, fíjate cómo va este vientre. No es que me guste la prueba, no, pero es tan hermoso este vientre de formación, porque al final crea en nosotros, yo lo quiero llamar así, Rodrigo y Víctor y Nelson, crea en nosotros un estilo de vida de agradecimiento. En todo, damos gracias. Damos gracias por lo bueno, damos gracias por lo no tan bueno, damos gracias por la salud, damos gracias por los procesos de enfermedad. O sea, se nos quita esta idiosincrasia mental que a veces nosotros tenemos, que a mí todo me pasa, porque a mí, pero el que ha sido formado en la prueba genera humildad, obediencia y agradecimiento. ¿Quieres decir algo tú? Fíjate que el salmista decía, ¿verdad? Bueno me fue haber sido humillado. Entonces yo creo que, mira, tal vez alguien que nos está escuchando está pasando un proceso doloroso, y yo con lo que a veces luchamos es decir, pero ¿por qué a mí? Como tú decís. Claro. Pero yo creo que este discipulado busca traer a luz una respuesta, decirle, es que no es por gusto, y no para siempre se tría el trigo. O sea, demos el fruto que Dios quiere, y obviamente la prueba ya no será necesaria, o el proceso va a terminar. Solo lo último, ya te lo devuelvo. Mira, lo más que pueden pasar es que nos cortan la transmisión y no seguimos hablando. Al apóstol Germán dio en un retiro de verano allá en Guatemala, una prédica que se me quedó grabada en el corazón. Él habló acerca de las cárceles del olvido. Claro. ¿Verdad? Me quedó guardado eso, porque es un proceso. José lo olvidaron en la cárcel. Y de repente está alguien diciendo que Dios se olvidó de mi prueba. Yo he orado y no me sacan económicamente, he orado y no estoy sano. ¿Verdad? Pero yo creo que es un proceso de formación, es un vientre de formación, y que todos hemos pasado por ahí, creo yo también. Totalmente. ¿Querías decir algo tú? Te quitó todo lo que te quitó. Yo iba a decir eso. ¿Tú? Ya vamos cerrando, ¿ah? Sí, ya vamos cerrando. Sí, lo que el pastor decía acerca de... Es tremendo. Bueno, me fue que haber pasado por esa humillación, creo yo que nos lleva a un entendimiento diferente. Cuando nosotros pasamos por la prueba, empezamos a depender de Dios también, empezamos a entender los propósitos de Dios, porque el que es humillado, le pegan en el alma, le pegan en su ego. Entonces, llegar a ese entendimiento de que por bienestar fui humillado, ahí sí que, como decía nuestro apóstol, o nos humillamos o nos humillan, ¿va? Pero de alguna manera el Señor tiene que formar eso en nosotros. Entonces yo cerrando porque ya el tiempo nos avanzó, yo quería hablarte a tu corazón. Es necesario que aquellos que nos sentimos, y perdonen si hablo así, nos sentimos débiles, creo que nosotros debemos entender que Dios nos lleva a ser formados. El que no es formado, tarde o temprano muestra señales de debilidad. Y entonces no solamente los modelos que hablamos, sino debemos pasar por estos vientres. El vientre de lo secreto y sobre todo el vientre de la prueba. La prueba te forma para que nuestra vida en Cristo sea una vida de humildad, de obediencia y de agradecimiento. Mis amados pastores, yo les agradezco, hasta raro me siento decirles pastores, pero muchas gracias por estar, por favor que se repita, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros, y los invitamos a que se sigan conectando en su programa, Sobremesa. Dios les bendiga desde la ciudad de Quito. Bendiciones. Bendiciones.